Muy buenas tardes, doctora Yuvanela, compañeros todos y demás espectadores que vayan a ver el video. En esta oportunidad voy a exponer sobre la antropología crítica latinoamericana. Para empezar, diría que la cultura nos hace lo que somos y nos da una identidad. El estudio propio de esta nos hace conocer sobre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y aunque existen muchas escuelas, pensamientos e ideas que expliquen de esa forma de vivir y la cultura de cada región, siempre hubo alguna forma de centralización de esta, limitándose solamente a revelar la cultura de países desarrollados o de primer mundo. Es entonces cuando aparece la antropología crítica latinoamericana. Esta nace a finales de los años 60 y la primera mitad de los años 70, ligada a los movimientos y procesos políticos e intelectuales que emergieron y consolidaron por toda la región. Y son hechos sociales e históricos los que representan la idea teórica de esta crítica, y son los individuos que pensaron en esta idea el resultado de las múltiples influencias intelectuales. Hacia finales de los 70, ligado a la primera generación de estudiantes formados en las universidades, se consolida una crítica radical en nombre del compromiso. Esto es el apoyo y la solidaridad con los sectores marginalizados en sus luchas contra las relaciones de explotación que experimentaban cotidianamente, contra los mecanismos de dominación institucionalizados y sancionados en prácticas sociales y políticas concretas, así como el revertir de los estereotipos y discriminaciones que estructuraban los imaginarios hegemónicos. Juntos, las ideas y los individuos pensadores son los seres históricos que viven en una época y condiciones determinadas que influyen de múltiples formas en las ideas que forjan este mundo. Dentro y fuera de la academia, en países como México, Perú y Colombia, se plantearon posiciones críticas de las escuelas antropológicas del culturalismo estadounidense, estructuralismo francés y funcionalismo británico. A esas escuelas se les cuestionaba su falta de compromiso político con las situaciones de marginalización de las poblaciones que estudiaban, enmascarada en una supuesta objetividad científica. La antropología crítica latinoamericana lo consideraba como una coartada que en la práctica favorecía los intereses de los sectores dominantes y reforzaba el status quo. Además de esto, también se les cuestionaba su incapacidad de conceptualizar el conflicto como constitutivo de lo social o como irrelevante para la explicación, y también que no tuviesen en consideración para sus explicaciones los procesos históricos, limitándose al análisis de la estructura o una totalidad funcional en un momento determinado sin incluir una dimensión histórica de cómo se ha producido tal estructura o totalidad. Además de esta crítica que se les hace a estas diferentes escuelas de pensamiento, en esta corriente se pueden identificar dos tendencias principales en las que se divide la antropología crítica latinoamericana. Una es la que está asociada a aquellos antropólogos que optaron por desarrollar una práctica militante alejada de los protocolos y espacios académicos, y se puede definir a esta como una tendencia antropológica crítica latinoamericana militante. Y otra que caracterizaba por haber mantenido su labor crítica sin abandonar completamente el marco de la universidad y la academia. Ambas tendencias estaban orientadas al compromiso con los sectores marginalizados y en el potenciamiento de sus luchas a través de la labor intelectual del antropólogo y de su abierta solidaridad. Y no es que los antropólogos que adhieren a esta tendencia no hayan desplegado sus labores y apuestas políticas por fuera de la universidad y la academia, sino que esto no significó que abandonasen estos espacios y formas de operación. La docencia, la escritura y la investigación son labores centrales en esta tendencia, mientras que en la primera, que se denominó militante, son labores muy puntuales y secundarias, en comparación con las prácticas solidarias en las luchas de los sectores marginalizados como las poblaciones indígenas. Las luchas indígenas eran el lugar donde la militancia de los antropólogos se desplegaba mayormente, aunque no exclusivamente. Los sectores campesinos, los colonos y las poblaciones negras y ciertos sectores obreros de las áreas urbanas también fueron parte de la agenda de compromiso tanto de estudiantes de la antropología. Esta corriente antropológica fue inspirada por la apropiación del materialismo histórico en la región. Esa apropiación se percibe en los postulados teóricos que articulan y son la base del pensamiento de esta escuela. Tenemos el primer postulado, que consiste en abandonar la idea de cultura idealizada y de un ente armónico y autocontenido, para plantearse que muchas de las relaciones de dominación y explotación al interior entre los grupos humanos se expresan culturalmente.
La lógica de la acumulación capitalista impone a las sociedades indígenas y campesinas constreñimientos de orden económico y político, pero también de orden social y cultural. En ese sentido, la antropología crítica latinoamericana busca comprender los amarres culturales de las relaciones de explotación, dominación y marginación de unas poblaciones o sectores sociales por otros. Un segundo postulado, asociado al primero, consiste en considerar que la cultura es un componente o un elemento de una formación histórica social, pero no es uno independiente de los otros componentes o elementos de tal formación como lo son la economía, lo político. Este postulado deriva de su inspiración en el materialismo histórico, pero a diferencia de las interpretaciones más ortodoxas, esto no significa que en la antropología crítica latinoamericana reproduzca un reduccionismo de la clase o un economicismo. Por último, tenemos el tercer postulado, que es que no hay conocimiento que sea neutral, sino que todo conocimiento contribuye ya sea a reproducir las actuales relaciones de explotación, dominación y sujeción, o aporta a la transformación de tales relaciones. Para estos antropólogos críticos latinoamericanos, el dilema es claro. O la antropología está al servicio de los intereses de las clases dominantes o asume el compromiso con los sectores subalternizados. Para algunos de los más radicales, incluso la antropología es una ciencia burguesa hija del colonialismo europeo. Tanto es así que el concepto antropológico de cultura está asociado a la expansión de Occidente, tanto en sus expresiones evolucionistas como en sus articulaciones funcionalistas o del culturalismo boasiano. Entonces, para culminar, el surgimiento de un pensamiento dirigido a un sector en específico nos hace revalorar y descubrir nuevos aspectos y detalles de nuestra cultura. Y aunque el impacto de estos nuevos pensamientos no sea significativo, no le quita el valor a la idea en sí, sino que nos da una vista más amplia y revalorativa hacia la cultura propia. Y con esto concluyo mi pequeña explicación sobre la antropología crítica latinoamericana, que es la que se opone a las grandes escuelas en las que se basa la antropología. Muchas gracias.